Bueno, bienvenidos a la clase 26 o clase número 3 contando para atrás, como en The Once and Future King. Y el tema de la clase es tratar de aprovechar la idea de que, bueno, en realidad las probabilidades no tienen por qué ser positivas, que podrían ser negativas, para ver si podemos avanzar un poco más con el tema del trabajo realizado por ahora en una trayectoria adiabática en un sistema cuántico o en un hamiltoniano que depende del tiempo. Y esta ilustración tan bonita está tomada de la tesis de Federico Cerizola de este año, y después a lo largo de la clase vamos a volver a explicar qué quiere decir precisamente. Pero tiene que ver con el experimento que se hizo en Israel, con el experimento que ya discutimos en un cierto detalle, ¿no? El sistema en que el trabajo podía pasar un spin por dos Stern-Gerlach sucesivos, el trabajo podía tomar 4 valores y quedaba el valor del trabajo quedaba correlacionado con la posición esto es un condensado de Bose-Einstein, con la gota de partículas condensadas. Entonces, la posición de las partículas funcionaba como un trabajómetro, medía el trabajo que se había realizado sobre el sistema. Y esta ilustración tiene que ver con eso y con funciones de Wigner, como va a quedar claro a medida que avanzamos. Bueno, el esquema es el mismo esquema que venimos discutiendo en las últimas clases. Se puede hacer más general, pero yo lo voy a hacer simplemente en un sistema de 2 niveles. Hay un nivel fundamental y un nivel excitado. El nivel fundamental tiene energía cero, el nivel excitado tiene una cierta energía E, y esto evoluciona con un hamiltoniano que depende del tiempo, de manera diamática, y al final de la evolución hay un hamiltoniano distinto, que esas energías son cero y E', que vienen de un estado fundamental G' y un estado excitado E'. De manera tal que, bueno, la energía inicial puede tomar 2 valores, la energía final también, y por lo tanto el trabajo realizado, que es menos la variación de la energía, puede tomar 4 valores distintos, y el desafío es asignarle probabilidades a esos 4 valores. Lo que habíamos visto la vez pasada era que, bueno, si uno exigía mantener los axiomas de Kolmogorov y además pedía propiedades extremadamente razonables, que la asignación de probabilidades fuera lineal frente a combinaciones convexas del estado inicial, que el valor medio del trabajo realizado se pudiera calcular indistintamente como la diferencia de los valores medios de la energía inicial y final, o a través de la asignación de probabilidades para el trabajo, y que, puesto que todo el problema estaba con la presencia de coherencias en el estado inicial y después generada por la evolución, en el caso en que esas coherencias no estaban, que todo coincidiera con el protocolo de 2 mediciones. O sea, con esos 3 requisitos altamente razonables habíamos llegado a la conclusión de que el problema no tenía soluciones. No había ninguna asignación de probabilidades que pudiera ser consistente con los axiomas de Kolmogorov. Y en un análisis más fino, la conclusión fue que en realidad el verdadero cuello de botella estaba en la positividad. Que si uno relajaba el reclamo de positividad de estas probabilidades, bueno, por lo menos el teorema de que no había solución dejaba de valer y quedaba pendiente la cuestión de encontrar una solución. Y una pregunta un poco más ambiciosa, si uno encuentra una solución, es si hay alguna especie de relación de Jarzynski asociada con esa solución. Bueno, entonces el operador de evolución es completamente arbitrario. La clase pasada yo lo había parametrizado
en términos de ángulos, ahora simplemente lo dejé expresado en términos de los brackets de los estados finales con los estados iniciales, eso va a ser más fácil. El estado final, ρf, está dado por entonces la fórmula 3. El valor medio de la energía inicial, el único estado que tiene energía es excitado, o sea que es la probabilidad de estar en el estado excitado por el valor de la energía del excitado. Lo mismo vale para la energía final, pero yo puedo desarrollar la matriz densidad final, la desarrollo usando la forma del operador de evolución, y queda entonces en la forma de una combinación lineal de los 4 elementos de la matriz densidad inicial. En el protocolo de 2 mediciones, uno realiza al principio una medición en la energía, por lo cual se garantiza que ρg y ρeg, los elementos no diagonales de la matriz de densidad inicial, sean 0. Bueno, precisamente el desafío ahora es no tirarlos. Pero está bien, uno no los tira. El trabajo, lo que vamos a hacer es, ya que uno de los criterios que tenemos es que nuestra asignación de probabilidades permita calcular correctamente el valor medio del trabajo realizado, vamos a hacer al revés. Vamos a calcular el valor medio del trabajo realizado y después de eso vamos a tratar de escribir ese valor medio como una suma de los valores posibles del trabajo por coeficientes y vamos a ver si podemos identificar esos coeficientes con probabilidades. O sea que lo vamos a hacer al revés. Por construcción, entonces, el criterio de que valga que el valor, que la fórmula sea consistente con el valor medio del trabajo realizado, eso va a ser cierto por construcción. Lo que va a quedar como un requerimiento no trivial es la coincidencia con el protocolo de 2 mediciones en el caso en que no haya correlaciones. Bueno, entonces, siguiendo con esa lógica, simplemente el trabajo realizado, el valor medio de la energía es la traza del hamiltoniano inicial por la ρ inicial, menos la traza del hamiltoniano final por el ρ final. Fíjense que el hamiltoniano final no es el resultado de la evolución del hamiltoniano inicial. El hamiltoniano tiene una dependencia explícita respecto del tiempo, por lo cual puede ser cualquier cosa. No está dado por la evolución del sistema. En cambio, el ρ final sí. El ρ final es el U ρ inicial por U daga, usando la posibilidad de hacer permutaciones cíclicas adentro de una traza. Yo puedo escribir esto como un único operador actuando sobre la matriz densidad inicial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Porque ahora viene el verdadero punto importante. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, porque ahora lo que pasa es que uno se da cuenta que si no estuviera este EJ' en el medio, entre los dos brackets, entonces como los J' forman una base, si no estuviera el E', toda esta suma sería simplemente el bracket JK, que es delta JK. Entonces yo puedo reemplazar esta delta de Kronecker, la puedo reemplazar por la misma suma que tengo en el segundo término, sin el E'. Y entonces ahora me queda esto, y esto tiene precisamente la pinta que yo estaba buscando. Estos son los valores posibles del trabajo realizado y está todo multiplicado por cosas. La pregunta es si ahora yo puedo interpretar las cosas como
la probabilidad de que este sea efectivamente el trabajo realizado. En este caso no, porque estos productos no son necesariamente reales, o sea, salvo en el caso de la diagonal, en general estos brackets son números complejos y ya bastante que renunciamos a la positividad, hablar de probabilidades complejas es un poco fuerte. Pero lo que pasa es que uno se da cuenta que eso sobra, porque en realidad el valor medio del trabajo realizado es un número real, necesariamente. Esto, si los tomo de a uno, estos podrían ser números complejos, pero lo que pasa es que en algún otro término de la suma voy a tener el conjugado de los mismos números. Pues estoy sumando sobre J, sobre K y sobre J'. O sea que en realidad lo único que necesito hacer es tener la precaución de, antes de identificar los coeficientes de este desarrollo como probabilidades, tomar la parte real. Porque de todas formas yo sé que la parte imaginaria no va a contribuir. Entonces, ahora tomando la parte real, bueno, meto la parte real adentro, es un medio, esto es real, porque estos son autovalores hamiltonianos, o sea que lo que queda es un medio de esto por su conjugado. El conjugado de ρ j k es el ρ k j, porque ρ es una matriz hermítica, o sea que de vuelta tengo ahora sí una cosa de la pinta que yo estaba buscando, y ahora sí puedo estar seguro que los coeficientes son reales. O sea que el tema ahora va a ser interpretar que todo lo que viene del un medio para la derecha es la probabilidad de que el trabajo realizado sea precisamente E sub j menos el E' j'. ¿Está bien? Terminamos, no podemos ir todos al parque. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Además, tiene la pinta que estábamos buscando, es alguna combinación lineal de los elementos de la matriz densidad inicial, o sea que sin mayor dificultad yo puedo escribir esto en términos de una operator value measure, o sea, todo esto lo puedo reescribir como la sumado sobre J sobre K, lo puedo reescribir como la traza de alguna matriz multiplicando a ρ. O sea, me queda que el valor medio del trabajo realizado es la suma de los valores posibles del trabajo realizado por un coeficiente que voy a interpretar como la probabilidad correspondiente, y estas probabilidades los puedo escribir como la traza de una matriz por el ρ inicial. Simplemente lo que tengo que hacer es volver a la expresión que tenía antes y leer quiénes son los coeficientes de esta matriz. Bueno, son precisamente estos. Y lo primero que vemos es que efectivamente estas matrices definen una medida con valores en operadores porque suman a la identidad cuando sumo sobre J y J'. Lo que no son es positivos. O sea, no es una POVM, es una OVM. Lo que está fallando es la positividad. ¿Vamos bien? ¿Están siguiendo? Bueno, porque, como les decía, por construcción, esto tiene que dar bien el valor medio del trabajo, ¿no? No hay ninguna posibilidad que no lo dé. Lo que tendremos que chequear es que en el caso en que no hay correlaciones, recuperemos el protocolo de dos niveles. Y eso básicamente quiere decir, en la notación de esta clase, que hay dos elementos de cada una de estas cuatro matrices que están determinados por el resultado correspondiente al protocolo de dos mediciones.
O sea que tenemos que calcular cada uno, estos dos elementos de cada una de las cuatro matrices y chequear que efectivamente dan lo que tienen que dar. Y ocurre que sí. O sea, hay que hacer la cuenta, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil. Fíjense, comparen esto, ¿no? El WEE de GG' con esta formulita. Estamos poniendo J es igual a 0, porque corresponde a una G. J' también es igual a 0. L y M son iguales a 1, porque son los dos corresponden a E. Entonces, L y M son iguales a 1, J y J' son iguales a 0. Este término se anula porque L vale 1 y J vale 0. Este término se anula porque M vale 1 y J vale 0. Por lo tanto, el WEEGG' vale 0, como tiene que ser. O sea, uno hace cada una de estas cuentitas y chequea que efectivamente, caso por caso, las cosas dan lo que tienen que dar. O sea que la fórmula que hemos encontrado no es única, pero satisface los criterios que habíamos prefijado. Se puede escribir como una OBM, da bien el valor medio del trabajo realizado, se reduce al protocolo de dos mediciones cuando no hay elementos fuera de la diagonal en las matrices ni inicial ni final. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ah, parece que no. Hace que uno se envalentona y trata de chequear si puede encontrar algo así como una identidad de Jarzynski. O sea, calcula ya no el valor medio del trabajo, sino el valor medio de a la beta por el trabajo, donde beta todavía no sabemos muy bien qué es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente, como siempre, ¿no? Las probabilidades son las mismas que antes, lo que pasa es que en vez de poner EJ menos E'J, pongo E a la beta, EJ menos E'J', y la gracia es que esto se va a factorizar, que esto es un producto de E a la beta de sub J y un producto de I por E a la menos beta E'J'. Introducimos la energía libre y la función de partición, esto al principio y al final, y multiplicamos por 1 de una manera inteligente. Fíjense que el Z' que puse acá, lo estoy sacando acá, y que el Z que puse acá, lo estoy sacando de acá y lo estoy sacando de acá. Esto, Z' sobre Z, es precisamente E a la menos, es E a la beta por la variación de la energía libre. Pero lo que está acá no se parece para nada a la identidad de Jarzynski. O sea, la gracia de la identidad de Jarzynski es que lo que hay del lado derecho de la ecuación no depende del camino. Bueno, esto no se ve mucho que no dependa. Acá hay elementos de la matriz de evolución por todos lados. O sea que no está muy claro que esto no dependa del camino que uno está haciendo. Pero si la matriz inicial fuera una matriz térmica, si la matriz inicial fuera simplemente E a la menos beta sobre Z, E a la menos beta E sobre Z, fíjense que estos paréntesis directamente valen 1. O sea, ni siquiera hay que sumar sobre J. El elemento JK de la matriz de densidad inicial sería E a la menos beta E sub J sobre Z por la delta JK. O sea que sin siquiera tener que sumar sobre J, si tuviera que sumar sobre J sería un problema, porque también tengo una J acá. Pero el hecho es que no tengo que sumar sobre J. Cuando la ρ es una matriz térmica, los paréntesis valen 1 directamente. Lo mismo pasa con este.
Y al valer 1 los paréntesis, ahora toda la suma colapsa, porque me queda directamente, básicamente lo que me queda es la traza. Acuérdense que acá en realidad no valen 1, valen una delta JK, los paréntesis. Por lo cual yo puedo sumar sobre K, y acá me quedan J y J. Esencialmente estoy tomando la traza de la matriz de una matriz térmica construida a partir del hamiltoniano final. O sea, con la delta JK que me sobra de este paréntesis y la delta KJ que me sobra de este paréntesis, sumo sobre K, me queda J, J', J', J, sumo sobre J, me queda 1, porque me queda el J', J', y entonces el 1 medio se va porque tengo 2 términos, me queda la suma sobre J' de E a la menos beta J', pero esa suma es Z', y estoy dividiendo por Z'. O sea que en el caso en que la RU inicial es una matriz térmica, toda la suma vale 1, y en ese caso recupero la identidad de Jarzynski. O sea que en ese sentido, bueno, uno tiene un cierto derecho a afirmar que la ecuación 18 generaliza la identidad de Jarzynski. De hecho, esto es algo que se sabía, está en un paper que es del 2014, de Alaverdian. O sea que, además de tener una asignación de cuasi probabilidades, porque ya no son positivas, que cumple todos los criterios que le habíamos pedido, además hay una especie de identidad de Jarzynski asociada con esta asignación de probabilidades para el trabajo. ¿Está bien? ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esta última parte? Bueno. ¿Por qué una especie de? Bueno, no es tan linda como la identidad de Jarzynski. O sea, la identidad de Jarzynski lo que tiene es la sencillez que tiene. Eso es lo que hace que uno se enamore. Se tiene la sencillez de una ley de la termodinámica. Esta cosa, andá a saber qué es. O sea, está bien, está todo sumado, es algo número, pero ¿qué interpretación física tiene? Alguna interpretación física tiene que tener, pero no tiene la belleza que tiene la identidad de Jarzynski original. Y además, todavía está el problema que todo esto es para trayectorias adiabáticas. O sea, la verdadera identidad de Jarzynski, el sistema, está interactuando con un baño térmico todo el tiempo. Bueno, acá quedaría el recurso de meter sistema y baño como partes de un único universo, cosa que eso ya lo habíamos usado cuando hablamos de los atajos adiabáticos para trayectorias no adiabáticas. Pero a uno le queda la sensación de que si uno realmente pudiese hacer eso, entonces el baño térmico no sería un baño térmico. Que con los baños térmicos de verdad, por definición, eso no se puede hacer. Así que es un consuelo, pero es un consuelo medio pobre. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? Bueno, porque va a cambiar un poco de tema. Nosotros veníamos hablando de la función de Wigner para variables continuas. Y
como en todos los otros, después de eso, todos los casos que vimos eran casos discretos, a uno le queda la duda de, bueno, si solamente se puede hablar de función de Wigner para sistemas con variables continuas, si no hay algo así como una función de Wigner para sistemas discretos. Resulta que hay, y que tiene una larga historia. Yo me voy a estar basando en una serie de trabajos, bueno, del grupo de computación cuántica, cuando todavía no era el grupo de computación cuántica, ¿no? Trabajos que terminaron en la tesis doctoral de César Miquel, que trabajaban, bueno, Juan Pablo Paz, obviamente, fue el director de la tesis, Marcos Saraceno y otra gente. Entonces, los trabajos que yo los cuales me voy a basar los próximos 15 minutos, son del 2001-2002, pero el grupo siguió trabajando mucho. De hecho, Cristian también trabajó en esto, en la parte experimental de cómo medir una función de Wigner. Así que me estoy remontando un poco a la prehistoria del grupo de computación cuántica, pero realmente fueron trabajos muy buenos. Una limitación es que se puede introducir una función de Wigner para sistemas con un número finito, o sea, un espacio de Hilbert de dimensión finita, pero la dimensión del espacio de Hilbert tiene que ser par. 2n, no 2n cuadrado, el 2 es esta nota 2. La dimensión del espacio de Hilbert tiene que ser un número par. Bueno, ahora vamos a ver por qué, pero esencialmente tiene que ver porque en la definición del espacio de la definición de la función de Wigner, en algún momento uno quiere tomar un bracket entre un estado que está en x más y sobre 2 y un estado que está en x menos y sobre 2. O sea, el hecho de que uno tiene que tener, pues, si yo tengo dos estados, también tengo que tener, no, para empezar, esto es un esquema tipo teorema de Bloch, ¿no? O sea, piensen que tengo estados discretos, pero piensen que los tengo en un círculo. Entonces, si tengo dos estados, ¿no? Tengo dos puntos en las dos puntas de un diámetro del círculo, y serían la posición 0 y 1, bueno, también tengo que tener la posición un medio y menos un medio. O sea que si tengo los dos puntos en el ecuador, tengo que tener también el polo norte y el polo sur. Por eso, al final del día, el número de estados tiene que ser par. Con esa limitación, que lamentablemente, como vamos a ver, es una limitación importante para lo que queremos hacer. Con esa limitación se puede definir un objeto que en todos los aspectos importantes realmente es una función de Wigner. Y es un bicho muy, muy interesante, vamos a ver. ¿Está bien? ¿Listos para empezar? Esto no está en el libro, les aviso. Toda la clase de hoy es todo material nuevo. Bueno, entonces tenemos un sistema con un espacio de Hilbert de dimensión finita, elegimos una base para ese espacio que por definición van a ser los estados de posición bien definida. Como les decía, la idea es que estamos pensando en estos estados como que están en un círculo, ¿no? O sea, Q2N es otra vez y de ese mismo estado que el 0. Y entonces hay un operador de traslación que es el que me lleva al sistema de un estado al estado siguiente, ¿no? Es el operador que me mueve a lo largo del círculo, que obviamente es un operador unitario. Como les decía, cuando pongo el número que describe un estado, el número está definido en módulo 2n. Hay un operador de traslación en impulso, que es la IP Q sobre N,
Acá, bueno, Marcos y Juan Pablo hacen una aclaración que es interesante. En dimensión finita, yo no puedo tener dos operadores P y Q, cuyo conmutador sea I por la identidad. Porque si yo tuviera eso, el operador E a la I Q por P sobre H barra, donde P es el operador P y Q es un número, eso me traslada el estado en Q. Claro, pero Q es un número. Entonces, no es necesariamente un entero. Entonces, si yo tengo dos estados si yo tengo un sistema con dos operadores, cuyo conmutador es la identidad y por la identidad, entonces necesariamente estoy en dimensión infinita. Como acá estoy en dimensión finita, esto más que P es un LZ lo que estoy definiendo, no es exactamente un operador de impulso. Pero aunque no tengo un operador de impulso, dicho de otra forma, no puedo derivar respecto de Q, sí tengo un operador que me traslada en impulso. ¿No? Por ejemplo, la partícula quieta correspondería, es como el teorema de Bloch, la partícula quieta correspondería a la superposición coherente de todos estos estados bien localizados, todos con la misma amplitud, y así siguiendo. O sea que tengo una noción de impulso, aunque no tengo un operador de impulso, y el operador que me aumenta el impulso es precisamente, está definido en la ecuación 22. Le agrega una fase al estado Q. Y además de todo esto, necesito un operador de paridad o de reflexión que me convierte, esencialmente le cambia el signo al estado Q. Claro, si n vale 1, esto es trivial, porque 2 menos 1 me vuelve a dar 1, y 2 menos 0 me da 2, y 2 es 0 módulo 2. O sea que con n igual a 2, con n igual a 1, o sea, un espacio de Hilbert de dimensión 2, el operador R es la identidad, con n más grandes, el operador R ya no es un operador trivial. Cada uno de estos operadores obviamente son operadores unitarios, y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Está bien? ¿Está siguiendo? Bueno, ya que estamos, lo que acabo de decir acerca del operador XP, también es la demostración de por qué en mecánica cuántica no puede haber un operador tiempo. O sea, yo no puedo tener un operador T tal que el conmutador de H con T sea menos I por la identidad. Porque si lo tuviera, precisamente puedo fabricar un operador que me traslada en la energía. Y entonces la energía tendría que, el espectro del hamiltoniano tendría que ser toda la recta, tanto positivo como negativo. Con lo cual el sistema necesariamente sería inestable. O sea que si yo defino un sistema que solo puede tener energías positivas o mayores que un cierto estado fundamental, entonces ese sistema no es posible definir un operador T. Esto es algo que demostró hace muchísimos años, lo demostró Prigogine. Por eso en mecánica cuántica el tiempo siempre es distinto que la posición. El tiempo es lo que marca el reloj que está en la pared, mientras que la posición es realmente un observable. El tiempo no es un observable, no es una propiedad del sistema, es lo que marca el reloj que está en la pared. Tengo que saber lo que es el tiempo, no lo puedo medir sobre el sistema. Bueno, volviendo a nuestro tema. Entonces, con este operador
que me trasladan impulso, el operador de reflexión y el operador que me traslada en posición, me fabrico estos operadores. Fíjense que como las T y la R son todos unitarios, hasta acá es todo unitario. Le agrego una normalización, pero que depende solo de la dimensión del espacio, así que no cambia nada. Los elementos de matriz de estos operadores, esta es una cuenta muy simple, está dada por la ecuación 25. Lo que veo es que estos operadores no son observables, no son hermíticos. Si yo intercambio K y K', no me da el conjugado de lo que tenía antes, pero simplemente cuando intercambio K con K', esto es el conjugado por una fase fija. Entonces, lo que hago es simplemente modificar la definición. Le agrego esta fase. Fíjense que esta fase depende solamente de P y de Q. O sea que es la misma para todos los elementos de matriz de este operador. Y agregando esta fase, todo esto es una cuenta. Simplemente hay que sentarse y chequearlo nada más. Ahora sí, cuando calculo los elementos de matriz de estos operadores, me dan que efectivamente cuando intercambio K con K', bueno, esto es obviamente par, esto es impar, esta delta por supuesto está definida en módulo 2n, por lo tanto cuando intercambio K con K', efectivamente es lo mismo que conjugar, o sea que al haber agregado esta fase, los FPQ ahora sí son observables, son operadores hermíticos. Y la función de Wigner va a ser precisamente el valor de expectación del operador hermítico FPQ. Entonces, por definición, la función de Wigner tiene que ser real porque es el valor de expectación de un operador hermítico. Lo que no sabemos es que sea positiva. Cuando uno lo escribe explícitamente, toma esta forma que claramente recuerda fuertemente a el caso continuo, simplemente es haber hecho las cuentas con cuidado. Y esto les presento entonces la función de Wigner para para sistemas con espectro discreto. ¿Todo bien hasta acá? Bien, sí, es muy bonita. Y si yo no voy a contar ni la quinta parte de lo que está en el paper que les cité de Marcos y Juan Pablo. El paper es espectacular. Bueno, bueno, una de las cosas que tenía la función de Wigner continua es que si uno marginalizaba sobre P, le quedaba la distribución de probabilidad en Q. Y esto es uno de los problemas, porque solamente cuando marginalizo en P, solamente recupero la mitad de las probabilidades en Q. O sea, el truco funciona solamente cuando Q es un número par. Y esto es un problema, realmente es un problema. Porque, ¿qué pasa? O sea, supongamos yo tengo un espacio como teníamos antes, ¿no? O sea, una variable que puede tomar 4 valores. Y yo quiero poder calcular las probabilidades de esos 4 valores. Entonces, esos 4 valores van a ser el 0, el 2, el 4 y el 6. Y para poder usar este formalismo tengo que agregar el 1, el 3, el 5 y el 7. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? En primer lugar, porque las cosas se vuelven más complicadas. Porque ahora en vez de tener un espacio de 4 estados, tengo un espacio de 8. Entonces la función de Wigner va a tener 64
valores distintos. Y cuando yo calcule la evolución de una función de Wigner en otra, tengo 64 al cuadrado elementos de una matriz de transición. Bueno, una de las cosas que muestra César, Juan Pablo y Marcos es que la cosa no es tan terrible, que estos valores no son todos linealmente independientes, entonces no necesito calcular todos, puedo calcular un subconjunto de valores y de ahí deducir los que faltan, pero de todas formas es cierto que las cosas se complican, los números se hacen más grandes. Y después, el otro problema es, bueno, ¿y qué pasa con estos 4 estados nuevos que yo tuve que introducir? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el hamiltoniano en estos estados? Yo conocía el hamiltoniano evaluado en los espacios, en los estados que tenía antes, los 4 que me interesan, que ahora son los pares. Pero ahora cuando introduzco los estados impares, ¿cuáles son los elementos de matriz de un operador entre estos, los estados viejos y los estados nuevos? O sea, introduce una serie de ambigüedades que es lo que limita la aplicación del método. O sea que, bueno, lamentablemente este problema de que solamente recupero los estados pares, bueno, es un problema. Ahora, otra propiedad que sí sale preciosa es que, bueno, resulta que si yo tomo la traza del producto de dos operadores, acuérdense que los FPQ además son hermíticos, o sea que no necesito poner una daga en ninguno de los dos. Si yo calculo estos productos, los FPQ son ortogonales respecto de esta traza, por lo cual la definición de la función de Wigner se puede invertir. Yo puedo expresar la matriz densidad en términos de la función de Wigner, que es otra propiedad que tiene la función de Wigner continua. O sea, la función de Wigner discreta tiene toda la información que tiene la matriz densidad. A partir de acá, digamos, lo que le conté alrededor de la ecuación 30 fue la pena. El final de la pena es que todo lo que puedo hacer con la matriz densidad, lo puedo hacer con la función de Wigner. O sea, de eso no cabe ninguna duda. La pregunta que quedaría planteada es si gano algo, pero que lo puedo hacer, no cabe ninguna duda que lo puedo hacer. ¿Estamos bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bueno. En el caso n igual a 1, obviamente es n igual a 1. N igual a 1 es un qubit, ¿no? Es un espacio de Hilbert de dimensión 2. Bueno, en ese caso, obviamente, todo es muy simple. Puedo calcular explícitamente los 4 elementos de la función de Wigner. Cuando uno los mide seriamente, fíjense que el F00 siempre vale un medio. Cuando uno lo mide, como tiene un espacio de Hilbert de dimensión 2, esta matriz de densidad describe los estados de polarización de un fotón. ¿No? Un fotón es transverso, o sea que eso mide el campo eléctrico vive en el plano perpendicular a la dirección de propagación, y yo puedo describir el estado de polarización en este plano perpendicular con una matriz de densidad que esencialmente es el valor de expectación de E daga por E, donde estoy tomando el campo eléctrico como un vector complejo, porque estoy usando el formalismo complejo, de dimensión 2. Cuando calculo entonces el valor de expectación del E
hecho fila conjugado por el E vector, me da una matriz densidad de 2 por 2 que describe la polarización del haz de radiación que estoy mirando. Y se sabe desde hace mucho tiempo que si yo quiero describir el estado de polarización de un fotón, lo que necesito son los parámetros de Stokes. Parámetros de Stokes miden, por un lado, la intensidad de polarización en una dirección, convencionalmente la dirección X, la dirección Z, la dirección de propagación. El segundo parámetro de Stokes mide la intensidad de polarización lineal a 45 grados. Y el tercer parámetro de Stokes mide la intensidad de polarización circular. Y lo que tienen de bueno los parámetros de Stokes es son muy fáciles de medir. Yo necesito, para medir los dos primeros, me alcanza con un polarímetro. Primero lo pongo en una posición, después lo giro 45 grados, con un Polaroid. Para medir el otro necesito una lámina cuarto de onda, porque tengo que convertir polarización circular en lineal, y después uso el Polaroid. O sea, todo esto es óptica elemental, es física 2. Y cuando mido los elementos de la función de Wigner en dimensión 2, me doy cuenta que este siempre vale un medio, los otros tres son precisamente los parámetros de Stokes. O sea que en este caso, la función de Wigner discreta no solo existe, sino que tiene una relación física inmediata y además es muy fácil de medir. En particular, yo qué sé, el 1,1 es el que está midiendo la polarización circular, por ejemplo. Es una cuentita muy fácil. Y lo que eso me lleva es, yo digo, todo lo que puedo hacer con la matriz densidad lo puedo hacer también con la función de Wigner. ¿Qué gano? Bueno, una de las cosas que gano es precisamente que la función de Wigner se puede medir, que se puede determinar experimentalmente cuánto vale. Se llama hacer tomografía del estado, ver cuánto vale la función de Wigner. Entonces, la propuesta sería, es otro paper de César, Juan Pablo Paz, Marcos Saraceno, Raymond Laflamme, los que estuvieron, que fue el año pasado en Madrid, lo conocieron a Raymond, acerca de cómo se mide una función de Wigner. Así que, si no hay, bueno, si hay alguna pregunta lo vemos, y si no, les propondría que hagamos el recreo, y cuando volvemos, vemos cómo se mide una función de Wigner. Una de las propiedades, una de las curiosidades que tiene el método que proponen en este paper es que en realidad el mismo método vale independientemente si es una función de Wigner discreta o continua. El método es absolutamente general. Bueno, ¿qué les parece? ¿Paramos? Bueno, recomenzamos. Entonces hay una pregunta. Dice, tengo una pregunta respecto a cómo varía H en el tiempo y cómo es U. H varía en el tiempo de una forma impuesta, digamos un protocolo, y U queda determinado por H mediante la ecuación de Schrödinger. Es justamente permitir que H varíe con el tiempo lo que da lugar a que pueda haber un trabajo hecho sobre el sistema. Sí, en todos los casos la respuesta es sí. O sea, H tiene una dependencia explícita respecto del tiempo. Mientras que U es el producto ordenado temporalmente de E a la menos I por la integral de H diferencial de T sobre H bar. Por eso el H final puede no tener absolutamente nada que ver con el H inicial. No hay manera de encontrar el H final a partir del H inicial y la evolución. Hay que ver cómo es el protocolo que uno usó. En cuanto a que al permitir que H varíe con el tiempo, lo que da lugar a que pueda haber un trabajo hecho sobre el sistema. Bueno, para un sistema clásico sí.
¿Se acuerdan? Para un sistema clásico, al final, la idea de que había algún tipo de sistema que ejercía esta fuerza dependiente del tiempo, que dependía de un parámetro lambda, y el trabajo realizado terminaba siendo la integral de lambda punto por la fuerza, la reacción del sistema. Así que completamente, había trabajo si lambda punto era distinto de cero, punto. Claro, pasa que en el caso clásico era fácil, porque en el caso clásico teníamos una noción clara de trayectorias. En el caso cuántico hay un concepto de trayectoria cuántica, pero no sé, tendría que investigarlo más. Hay gente que opina que el tema es ese, que simplemente hay que reemplazar las trayectorias clásicas por trayectorias cuánticas que obedecen una ecuación de Schrödinger aleatoria en algún sentido. Honestamente tendría que investigarlo más. ¿Está bien? Pero la respuesta es sí, al menos en el caso clásico, que yo tengo una noción de trayectoria claramente definida, efectivamente es la dependencia temporal del hamiltoniano lo que hace que se realice trabajo. Si no, la energía se conserva. ¿Hay un nuevo mensaje? Bien. Bueno, también antes de volver a este tema, al final me olvidé de comentar es que era esta figura, esto. Bueno, o sea, yo les comenté que usar la función de Wigner para definir las cuasi-probabilidades para el trabajo, bueno, por un lado, en cuanto a que yo puedo escribir la matriz de densidad en términos de la función de Wigner, digamos, lo obvio sería agarrar las cuasi-probabilidades que les mostré, que están en un paper de los Taglio, y simplemente escribir la matriz de densidad en términos de la función de Wigner. Ahora, por las cosas que les comenté acerca de la necesidad de intercalar estados en la función de Wigner, eso se complica. Lo que hicieron Federico y Augusto, ellos, en el problema de ellos, en realidad, el trabajómetro era una variable continua. Por más que a uno solamente le interesaban 4 valores discretos del trabajo, el trabajómetro era la posición de la partícula. Bueno, lo que ellos hicieron fue simplemente trabajar con la función de Wigner continua de la posición de la partícula. A ver, disculpe. Y eso es lo que está graficado. Ahora, en este caso simple, la función de Wigner se reduce a 4 picos gaussianos, bien definidos. Fíjense que no llega, se hace cero, pero no se llega a distinguir si se hace negativo en algún lado. Y cuando uno ahora marginaliza en el impulso, efectivamente se encuentran estos 4 picos que reproducen bastante exactamente las probabilidades de protocolo de 2 mediciones proyectivas, ¿no? De MP, 2 mediciones proyectivas. O sea que esto es una alternativa, ¿no? Eludir las dificultades de la función de Wigner discreta simplemente trabajando con una función de Wigner continua. Personalmente me hace un poquito de ruido, porque finalmente a uno la cosa que le interesaba del trabajo realizado, el trabajo realizado es claramente discreto. Así que yo preferiría ver un formalismo que sea 100% discreto. Hoy a las 15:17 ese formalismo no existe. ¿Qué va a pasar en el futuro? Quién sabe. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces volvemos a cómo se mide la función de Wigner.
que la ilustración está sacada del Nature, que está citado acá abajo. Bueno, la idea es un protocolo que depende, bueno, ρ es el sistema al que le queremos medir la función de Wigner. Hace falta un qubit auxiliar, que la costumbre es llamarlo la ancilla. La ancilla es algo así como una cierva en latín. La verdad es que no me parece un nombre muy feliz, pero bueno, es el nombre que se usa. La idea es hacer pasar a la ancilla por una serie de operaciones. Al final de estas operaciones uno realiza una medición sobre la ancilla, ¿no? Sobre el sistema, y de esa medición, el resultado, en realidad, del valor medio de los resultados de esas mediciones, se supone que esto uno lo hace muchas veces, va a sacar la información acerca de cuál es la función de Wigner del sistema. Entonces es simplemente ver cuál es la secuencia de operaciones que uno tiene que realizar. Algunas operaciones son solo sobre la ancilla, estas dos H's, y en cambio la U va a ser una operación que va a ser una operación sobre el sistema que va a depender del estado de la ancilla y por lo tanto va a provocar entrelazamiento entre la ancilla y el estado del sistema. Entonces, bueno, ¿cuáles son las operaciones que uno tiene que hacer? Bueno, la primera es preparar a la ancilla en el estado 0, ¿no? La ancilla es un qubit, tiene un estado 0 y un estado 1, la base computacional. La primera operación, esta H, es lo que se llama una compuerta de Hadamard, que lo que hace es básicamente rota 45 grados, en realidad rota el estado. Si tenía el pin en la dirección Z, ahora va a tener el spin en la dirección de X. O sea, en realidad lo rotó 90 grados, no 45. Si lo mismo hace con el 1 lo manda a la dirección menos X, pero por ahora lo único que nos interesa es qué pasa con el 0, que preparamos a la ancilla en el 0. Ahora viene la segunda operación, que es la interesante, es la que entrelaza a la ancilla con el sistema. O sea, esta es la que importa. Si la ancilla está en 0, no hacemos nada. Y si la ancilla está en 1, le aplicamos al sistema un operador unitario. O sea, para que quede más claro, yo estoy asumiendo que el sistema está en un estado bien definido. Si el sistema está en un estado mezclado, simplemente lo que tengo que hacer es, ese estado mezclado lo puedo interpretar como que está en que tiene una cierta distribución de probabilidades, este estado Q, y por lo tanto simplemente lo que tengo que hacer es promediar sobre los estados Q. Es la base en que la matriz de densidad inicial sea diagonal. Alguna base en que la matriz de densidad inicial es diagonal tiene que haber. O sea que, asumiendo entonces por ahora, simplemente por comodidad, que el sistema está en un estado bien definido, si la ancilla está en el estado 0, no hago nada. Si la ancilla está en el estado 1, entonces le aplico al sistema el operador unitario Q. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? Acá es donde se produce el entrelazamiento, o sea que toda la magia está acá. El hecho de que la evolución del sistema va a depender del estado de la ancilla. Bien. Después le vuelvo a aplicar una Hadamard a la ancilla, o sea, lo roto a otros 90 grados, y finalmente mido sigma z sobre el qubit, un poco la gracia
de todo el proceso es que la última medición, la medición proyectiva, es sobre la encilla, no sobre el sistema. Entonces, la secuencia de estados es, al principio tengo el estado producto de Q con el 0 de la encilla, lo voy a rotar, a Q no le voy a hacer nada, pero me aparece ahora una superposición de dos estados productos. Todavía esto sigue siendo no correlacionado. Ahora veo que uno de los términos me aparece operador unitario, en el otro no, o sea que ahora sí tengo correlación entre los dos sistemas. Y lo que voy a hacer ahora es volver a rotar 0 y 1 usando esta misma operación, y simplemente lo que hice fue agrupar los estados que la encilla estaba en 0 con los estados en que la encilla estaba en 1. Y ven que ahora sí esto está claramente entrelazado porque estos estados son distintos. Ahora cuando voy a medir sigma z, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me dé 0? La probabilidad de que me dé 0, bueno, aparte del 1 medio, es lo mismo para los dos, esencialmente la probabilidad de que me dé, en realidad 1, es la norma del ket que está acá entre paréntesis. Y la probabilidad de que sigma z me dé menos 1 es básicamente la norma de este ket. O sea, esencialmente lo que estoy midiendo es la identidad del sistema por el sigma z de la encilla. Entonces, cuando voy a calcular el bracket, o sea, primero convierto todos estos en bras, después voy a calcular el bracket ensanguchando la identidad del sistema por sigma z de la encilla. No me aparecen términos cruzados, porque sigma z no tiene elementos que conecten al 0 y al 1 de la encilla. Y estos se encuentran, el bra se encuentra con el mismo ket, por lo cual me da la norma de este estado, y acá me pasa lo mismo. Entonces, el valor medio de sigma z, esencialmente, es la norma de esto menos la norma de este. Y, discúlpame, no oí bien. En E medimos sigma z sobre la encilla, ¿no? Claro. O sea, lo que estás midiendo realmente, lo que realmente estás midiendo es la identidad del sistema por el sigma z de la encilla. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando hago la diferencia de esas dos normas, lo que me queda es simplemente la parte real de el elemento diagonal de la matriz del operador U. De esta manera puedo medir cualquier cosa que pueda escribir como la parte real de un operador unitario, la puedo medir. Y en realidad, haciendo exactamente la misma cuenta, si en vez de medir sigma z en la encilla hubiera medido sigma i, entonces en vez de la parte real estaría calculando la parte imaginaria. O sea que de esta manera puedo calcular valores de expectación de cualquier operador unitario. Y en el caso en que tengo un estado mezclado, simplemente promedio sobre todos los Q, me queda la traza de U por la matriz de densidad. Entonces, como la función de Wigner, en última instancia, la función de Wigner discreta, eran los valores de expectación de estos FPQ, pero estos FPQ, excepto por la normalización, eran operadores unitarios. Este método efectivamente me da una forma de medir, efectivamente la función de Wigner. O sea que ante la pregunta de, bueno, ¿qué gano usando la función de Wigner? Una posibilidad sería, bueno, lo que gano es que la puedo medir.
que tiene un sentido, es un observable directamente. Habría que ver si uno con la misma lógica podría decir, bueno, pero entonces puedo medir, puedo reconstruir todo el estado. No necesito la función de Wigner, directamente reconstruyo la matriz densidad. Así que, bueno, esto es algo que claramente va a seguir, no está cerrado en este momento. Bueno, con esto terminamos el tema. Y yo tenía previsto que me iba a sobrar algo de tiempo, así que tengo algo para hablar un poquito más. Pero antes que eso, no sé, algún comentario o preguntas o algo, antes que cambiemos de tema. Para medir en un experimento se tiene que repetir muchas veces. Bueno, en realidad claro, lo que estás midiendo es el valor medio de sigma z. O sea, sí, eh, este, claro, reconstruir los valores de expectación, sí. Igual está ingenioso. La pregunta es si me queda granulada. No entiendo qué te referís por granulado. Dependiendo de la cantidad de veces que mida. Bueno, se supone que me diste lo suficiente como para determinar el valor de expectación. Pero no es distinto que cualquier otra medición en cuántica. Bien. ¿Sabés cómo se puede aplicar el U al estado que tiene la arcilla en 1 y no aplicársela al que tiene el 0? Ah, no, me mataste. La verdad que no se me ocurrió. No me llamó la atención. Pero no, se tiene que poder. Este, se tiene que poder. Acordate que el control que tiene esta gente, que estos estados son estados de la estructura hiperfina de algo, y esta gente tiene un nivel de control que es impresionante, ¿viste? Mandan un láser que es resonante con un estado, pero no es resonante con el otro, y que entonces al otro estado no lo ve directamente. Eh, Tiene que haber formas. El nivel de control que hay sobre este tipo de sistemas es alucinante. Eso, la persona a la que hay que preguntarle es a Cristian, porque él trabajó en estas cosas también. Habría que seguir un poco más el paper trail para ver qué hicieron después. Ellos siguieron trabajando en este tema. Bueno, seguimos entonces. Bueno, bueno, entonces les hago un pequeño anticipo del tema, del último tema del curso, que tampoco está en el libro, que es entropía de Hawking, y en particular la entropía más simple, el caso más simple, la entropía del agujero negro de Schwarzschild. Bueno, primero que es un agujero negro a esta altura del partido, después del premio Nobel y de la charla de Gastón, todos sabemos lo que es un agujero negro. Sí, no va a perder mucho tiempo. Existen agujeros negros clásicos donde la definición es que la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz. Claro, en teoría, antes de la relatividad no había ningún motivo por el cual una partícula no pudiera tener una velocidad más grande que la velocidad de la luz, pero al menos justifica el nombre de negro, o sea, por lo menos la luz no podría escapar de un objeto de estas características. Eh, es interesante hacer la cuenta básicamente como para adquirir un poco de intuición de cuáles son las magnitudes que están interviniendo. En particular aparece la constante de la gravitación,
que lo que es importante es este menos 10 a la menos 11, cuando uno escribe la constante en unidades usuales, o sea que es un número muy chico. Como resultado de que G es un número muy chico, otras constantes que van a aparecer, como la masa de Planck, en la cual G está dividiendo, van a ser números muy grandes, y eso sí va a ser significativo. Aparece todo este concepto de radio que le pifia al valor relativista por un factor numérico nada más. Creo que hay un factor 2 que sale mal. Eso define la velocidad de escape, y cuando el radio del cuerpo entonces es menor que esta cantidad, decimos que tenemos un agujero negro newtoniano. O sea que el concepto de agujero negro ya existía en física en la época de Laplace, a principios del siglo XIX. Lo nuevo de la relatividad es que al aparecer una velocidad límite para las interacciones, si la luz no se puede escapar, entonces nada se puede escapar, y ahora el agujero negro realmente es negro. Es como que uno le saca un pedazo al universo, este radio alrededor del agujero, que aunque en este radio en realidad no hay nada, el agujero está adentro, pero ese radio de alguna forma es el borde del espacio-tiempo. No hay forma de averiguar, al menos no hay forma clásica, de averiguar qué es lo que está pasando dentro de este volumen, que queda, de hecho, excluido del universo. O sea, la superficie del agujero negro es la membrana semipermeable por excelencia. Todo puede pasar en una dirección, nada puede pasar en la dirección opuesta. Y eso plantea un desafío a la segunda ley, porque entonces, si yo tiro cosas adentro del agujero, la entropía de esas cosas se pierde, y entonces disminuiría la entropía de lo que queda de este lado del agujero. También disminuye la energía, porque estoy tirando cosas al agujero, pero en principio, clásicamente, esa es una de las cosas a discutir después en la teoría cuántica, pero al menos clásicamente no hay absolutamente ningún motivo por el cual un cuerpo no puede ser extremadamente liviano, porque finalmente la energía es ms cuadrado, puede ser extremadamente liviano y sin embargo tener un montón de entropía. Con lo cual, en principio, yo podría violar la segunda ley, la disminución de la entropía del universo sería el módulo más grande que la pérdida de energía dividida por la temperatura de alguna temperatura que tenga algo que ver con esto, porque finalmente en la teoría clásica no hay un concepto de temperatura asociado con la del agujero negro. El que levantó esta cuestión, ¿no? El que decía que esta cuestión lo perturbaba, la posibilidad de violar la segunda ley tirando cosas a un agujero negro, fue John Archibald Wheeler, que le comentó socialmente este tema a un postdoc, Jacob Bekenstein. Jacob Bekenstein se tomó la cuestión en serio y llegó a la conclusión: bueno, la única forma de evitar violar la segunda ley era que el agujero negro tenía que tener una cierta entropía.
Y es importante porque la entropía de un agujero negro es distinta de todas las otras entropías que vimos hasta ahora. O sea, eh, un gas tiene entropía porque puede estar en muchos estados y no sabemos en qué estado está. Un agujero negro tiene entropía porque es un agujero negro. O sea, no hay un agujero negro que no tenga entropía. Hay casos raros, pero en principio, la entropía del agujero negro no tiene por qué venir de la ignorancia respecto del estado. No se encontró de esa manera. Después, Strominger y otra gente hicieron la teoría de cómo se podría interpretar la entropía del agujero negro en términos del K logaritmo de n de Boltzmann. Pero eso es un tema que de hecho sigue estando en discusión. En parte por la forma en que lo hicieron, no fue una forma directa, o sea, en realidad lo que hicieron fue calcular otra cosa y dijeron, bueno, yo tengo un parámetro que si lo varío continuamente, esta otra cosa que calculé se convierte en un agujero negro, entonces asumo que la cosa que calculé no va a cambiar cuando yo estoy cambiando ese parámetro de manera continua. Y uno no se queda demasiado feliz porque, bueno, sabe que cuando uno cambia, o sea, si yo agarro agua a 7 grados centígrados y varío la temperatura de manera continua hasta menos 7 grados centígrados, pasan un montón de cosas en el medio. Las cosas no siempre son tan continuas. O sea que ese argumento, no, para mí no termina de cerrar la discusión. Volviendo a Wittgenstein entonces, la conclusión a la que llega Wittgenstein es que la única forma de restaurar la segunda ley es que el agujero negro tiene que tener una entropía. Disculpen, hay algo en el chat. O sea que un estado a temperatura cero no podría evolucionar en un agujero negro unitariamente. Bueno, eso es parte de la discusión, eso es lo que vamos a estar discutiendo las dos clases de la semana que viene. Cuándo un estado puede o no evolucionar un agujero, cuándo se puede formar reversiblemente un agujero negro. Todo eso es parte de la discusión. Así que, bueno, lo vamos a ir viendo en las dos clases que vienen. ¿Está bien? Entonces, habíamos llegado a que Wittgenstein llegue a la conclusión de que el agujero negro tiene que tener una entropía intrínseca, de tal manera que cuando uno tira masa en, en el agujero negro, la variación de la entropía es tal que necesariamente se satisface la desigualdad de Clausius. O sea, se convierte en la segunda ley generalizada, donde hay que sumar la entropía termodinámica usual de lo que está de este lado del horizonte, más la entropía del agujero negro, que da cuenta de todo lo que hay del otro lado del horizonte. Y esto está bien. Básicamente, Wittgenstein lo que hace es más o menos calcula cómo tendría que ser esta entropía para, para que haga el trabajo. Y nadie se lo toma demasiado en serio, hasta que, de hecho, mucha gente sale a decir lo que está diciendo este hombre no tiene ningún sentido. Pero mientras tanto pasa otra cosa, o sea,
con un agujero negro un poquito más complicado que el agujero negro de Schwarzschild, el agujero negro de Kerr es un agujero negro rotante. Y cuando uno tiene un agujero negro rotante, puede hacer algo parecido a lo que es el efecto slingshot que usan los cohetes para impulsarse aprovechando el campo gravitacional de un planeta. Con un agujero negro de Kerr no puede hacer algo parecido. Lo vamos a ver cuando llegue el momento. Que el agujero negro de Kerr, al rotar, el campo gravitatorio es tan intenso que el agujero negro arrastra al espacio-tiempo con él. O sea, cuando uno está suficientemente cerca de un agujero negro de Kerr, no hay forma de quedarse quieto. O sea, para quedarse quieto uno tendría que moverse más rápido que la luz. Uno está fuera del horizonte del agujero, está de este lado del horizonte. Pero hay una región que está de este lado del horizonte, pero en la cual es imposible quedarse quieto. Necesariamente uno tiene que acompañar la rotación del agujero. Entonces hay una forma en que uno puede tirar una partícula a esta región. La partícula es arrastrada por el agujero negro, se fisiona en dos y una de las mitades sale disparada con una energía más grande que la partícula que entró. O sea que en el agujero negro de Kerr hay un sentido concreto en el cual el agujero negro puede radiar. Porque si este fenómeno lo puede hacer con una partícula real, entonces también lo puede hacer con una partícula virtual. Y eso aparecería como una verdadera emisión de partículas proveniente del agujero negro. De una región que está de este lado del horizonte. No tiene que ver con el horizonte, tiene que ver con la rotación del agujero. Y en este estado de cosas, Stephen Hawking, ya por 1974, tiene esta idea increíble de chequear si en el agujero negro de Schwarzschild no está pasando algo parecido. O sea, lo que él dice, bueno, supongamos que yo estoy formando un agujero negro y tiro un haz de luz que justo pasa rozando el horizonte en el momento en que se forma el horizonte. Fíjense que el horizonte del agujero negro es la unión de un haz de rayos de luz. O sea, en realidad el horizonte del agujero negro, nosotros lo vemos como que está a un radio constante respecto del agujero, precisamente porque la luz está cayendo para adentro. Si estuviera un poquito más cerca de la singularidad que el radio de Schwarzschild, caería irremediablemente. Si estuviera más lejos que el radio de Schwarzschild, eventualmente podría escapar al infinito. Si está justo en el radio de Schwarzschild, queda atrapada ahí a esa distancia para siempre. Entonces, un rayo de luz que pasa suficientemente cerca, pero que todavía podría escapar, pero en realidad lo que va a pasar es que va a quedar atrapado por un rato, y después de un tiempo que se vuelve exponencialmente largo, ahí sí puede escapar al infinito. Entonces, si en el momento en que se formó el agujero yo tenía una cierta cantidad de radiación por ahí, esa radiación va a quedar atrapada, no adentro del horizonte, sino sobre el horizonte, y se va a ir liberando con cuentagotas y va a seguir liberándose radiación siempre. Va a haber un corrimiento al rojo, o sea, la radiación que va a ser liberada más tarde es la que era más violeta en el momento inicial, pero en la medida en que yo tenga un espectro infinito, siempre voy a tener alguna banda que se va a poder liberar en
algún momento, no importa cuánto tiempo espere después que se haya formado el agujero. Entonces, lo que va a ver un observador lejano mucho tiempo después de que se hubiera formado el agujero, es que va a haber un baño, va a haber radiación que le está llegando que viene del agujero. O sea que va a haber radiar al agujero negro. Y Hawking se tomó el trabajo de hacer la cuenta a tiempos muy largos, donde lo que uno está viendo es radiación, que en el momento en que se formó el agujero era durísima, y ahora está corrida al rojo hasta longitudes de onda habituales, y le dio que en el límite de tiempos muy largos, la radiación que uno veía provenir del agujero negro era térmica. Esencialmente lo que estaba viendo era el espectro de fluctuaciones de vacío del campo electromagnético a longitudes de onda cortísimas, y eso es universal. Y entonces, ahora estaba la posibilidad de juntar las dos cosas, porque es obvio que el agujero negro tiene una cierta energía, mc cuadrado, eso no cabe ninguna duda. Si tiene una temperatura, ahora hay una base sólida, hay algo en el chat, ahora voy. Si tiene una temperatura, hay una base sólida para hablar de entropía, ¿no? 1 sobre la temperatura es la derivada de la entropía respecto de la energía. A ver el chat. No entendí lo último. ¿Por qué estaba viendo el espectro de fluctuaciones de vacío, longitud de onda corta? Porque por el corrimiento al rojo, o sea, el corrimiento al rojo entre la radiación cuando estaba cerca del agujero, o sea, a tiempos más largos lo que estás viendo es la radiación que había sido atrapada cada vez más cerca del horizonte, y por lo tanto estaba cada vez más corrida al azul. La radiación que vos ves cuando mirás una longitud de onda finita a tiempos muy largos, era prácticamente transplanckiana en el momento en que se formó el agujero negro. Y por eso el fenómeno se vuelve independiente de cómo se formó el agujero negro. O sea, la gracia de toda la cuenta es que al final el resultado es completamente universal. No depende de los detalles de cómo se formó el agujero. Eso es porque estás viendo todas las cosas asintóticas. ¿Está bien? Entonces volvemos. Si tengo una temperatura, la temperatura de lo que no tenía Bekenstein. Si tengo una temperatura, ahora tiene sentido hablar de entropía. Y la gente hizo la cuenta y le dio, por supuesto, la entropía de Bekenstein. Y eso fue lo que cerró el tema. O sea que eso es básicamente lo que vamos a ver. Andando, cuando se dispara el partido, cuando empieza el partido, la gente fue encontrando distintas maneras de llegar a la entropía, que se llama la entropía de Hawking o de Hawking-Bekenstein, muy distintas entre sí. Por ejemplo, la que les mencioné de Schrödinger, en que realmente él cuenta estados de una teoría de cuerdas, toma un límite en que la teoría de cuerdas se le convierte en una teoría de agujeros negros y le queda una entropía para el agujero negro. O sea, es una cuenta que no tiene absolutamente ningún punto en común con la cuenta original de Hawking, que es acerca de cómo se fue, qué pasa cuando se forma un agujero negro. O sea, las cuentas son tan distintas entre sí que uno realmente tiene derecho a dudar de si realmente están calculando lo mismo. O sea, si no, hay un montón de cosas distintas que ocurre que en un agujero negro de Schwarzschild todas convergen. Bueno, no sabemos. En general la gente opina que no,
que realmente hay una entropía de Hawking-Bekenstein y que todas estas distintas cosas son simplemente distintas formas de calcular el mismo objeto, pero que el objeto es realmente el mismo. Nosotros vamos a seguir un camino que va a tratar de usar la menor cantidad de relatividad y de teoría de campos que podamos. Entonces vamos a apelar a algo que ya vimos en el contexto de la cuña de Rindler, que es que si uno tiene un espacio-tiempo que cuando hace la rotación de Wiki lo convierte en un espacio euclidio, ese espacio euclidio tiene una cierta periodicidad en el tiempo, entonces es lícito interpretar esa periodicidad en el tiempo como la inversa de una temperatura. En el caso de la cuña de Rindler, esto fue ya hace varias clases, verificamos que efectivamente un observador acelerado que lleva un detector de partículas, un Geiger lo lleva con él, el detector le cliquea como si efectivamente estuviera en un baño térmico de partículas a la temperatura dada por la periodicidad en el espacio. Entonces ese va a ser el argumento que vamos a usar. O sea, vamos a calcular la entropía de Hawking a través de la periodicidad de la continuación euclídea de la métrica de Schwarzschild, y a partir de la entropía de Hawking, conociendo la energía del agujero negro, a partir de la temperatura de Hawking, conociendo la energía del agujero negro, vamos a calcular la entropía, que resulta ser un cuarto del área del horizonte. Por las dudas, para ver si no es que no es una casualidad, vamos a repetir la cuenta para el agujero negro de Kerr, el agujero negro rotante. No es la clase más general de agujero negro, la clase más general de agujero negro tiene rotación y carga eléctrica. Nosotros vamos a mirar solamente el caso que tiene rotación y vamos a ver que increíblemente funciona. Porque por más que el horizonte del agujero negro de Kerr es bastante más complicado que el de Schwarzschild, en particular no es una esfera, la singularidad de Kerr no es un punto, de todas formas sigue valiendo que la entropía es un cuarto del área, o sea que es notable. Y después, entonces, que hayamos visto esas dos cosas, bueno, vamos a hacer una exégesis del concepto de entropía de agujeros negros mirando cuestiones como las que planteaba Guillermo. Bueno, ¿en qué condiciones yo puedo formar un agujero negro adiabáticamente? ¿Qué pasa si pongo al agujero negro interactuando con cuerpos que tienen entropía ordinaria? ¿Qué pasa si tengo agujero negro y radiación en una caja espejada? No solo espejada para la radiación electromagnética, sino también espejada para la gravedad, cosa que, bueno, no existe en este universo, pero uno puede imaginarse que podría llegar a existir una especie de jaula de Faraday para la gravedad. Así que eso es el programa para las próximas 2 semanas, y eso después siguió porque a alguien se le ocurrió preguntarse si realmente los agujeros negros eran tan especiales y no había un concepto de entropía que de alguna forma tuviera que ver directamente con la estructura del espacio-tiempo, independientemente de que haya o no haya un agujero negro en el medio. Y bueno, y esos son temas que en este momento son temas en investigación, que creo que es aquello sobre lo que nos va a hablar David. Así que eso es el programa para la semana que viene. Acuérdense, el martes la charla de Pablo Terrena Alonso, el viernes hay charlas de ustedes, el otro martes es feriado y el otro viernes la clase de David Blanco y el final del curso, al menos de las teóricas. Así que si no hay más comentarios, terminamos acá.
Parece que está todo bien. Bueno, buen fin de semana entonces.